mañana, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros nos permite estar en nuestras vidas, que la gracia, el amor y la misericordia de Dios sea con cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Dios bendiga cada una de sus familias también. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su casa. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 17. Lo vamos a leer de la forma como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 17. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Bendito sea nuestro Dios. Vamos a meditar en este texto bíblico, en el cual en esta mañana nos ha permitido el Señor leer, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de no malgastar la vida que Dios nos ha dado. Tengamos ese cuidado de saber que Dios nos ha dado una herencia para cuidar de ella, para glorificar el nombre de Dios con ella y no para malgastarla, ¿verdad? Y usted dirá, ¿pero qué herencia tengo yo si antes voy pasando el día a día? Su vida es una herencia que Dios le ha dado. Y de esa un día Dios le ha de pedir cuentas. ¿Y qué ha hecho usted con esa vida? Esta parábola que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, recuérdese que las parábolas fueron una figura que Dios utilizó, una figura literaria para enseñar una verdad real. Y eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Es una historia, aparentemente puede decir usted quizás inventada, pero había una verdad central en ello. Y la verdad que quiere enseñarnos a través de esta parábola es que muchas veces nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Él nos ha proveído de todo lo que tenemos, mas nosotros no comprendemos ni podemos administrar esto mismo que nos ha dado Dios y lo malgastamos. Nos perdemos con esto que Dios nos da. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que nosotros solos no podemos, que necesitamos depender de nuestro Padre. Ese Padre celestial que está dispuesto a ayudarnos, muchas veces nosotros lo despreciamos. De parte de Dios hemos recibido una herencia muy rica, la vida y todo lo que tenemos, Él nos lo ha proveído. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos haciendo lo mismo que este hombre? La palabra de Dios enseña que este hombre tenía 2 hijos. Y dice que uno de ellos le dijo, mira papá, ¿para qué voy a esperar a que tú mueras para disfrutar de la herencia que me corresponde a mí? Vino, se acercó a su padre, se la solicitó y el padre se la dio. Pero ¿qué hizo este hombre con ella? Dice el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo este hombre con su herencia? ¿Qué hizo con aquella riqueza que recibió de su padre? ¿Para qué la quería? ¿La quería para vivir apartado del papá y independizarse y ser otra persona de bien? No. La pidió porque el engaño del pecado le hizo ver que los placeres temporales que éste produce
eran lo mejor y que él necesitaba vivir en ellos. Y muchas veces el hombre no se ha dado cuenta que está malgastando su vida en vez de aprovechar la riqueza que Dios le ha dado. Cuando me refiero a riqueza, no solamente es una riqueza económica, sino la riqueza de la vida. El hombre, en vez de darle la gloria a Dios, de agradecerle por el nuevo día, por la vida que le ha dado a él, a sus hijos, lo malgasta como este hombre cuando recibió la herencia dada por el Padre. Dice que se fue a vivir perdidamente. ¿En qué gastó su dinero? ¿En qué gastó su tiempo? Lastimosamente en deleites temporales que al final le produjeron a él mucho dolor. Y así es el hombre de hoy. El hombre, mientras tiene vida, va y viene en los placeres temporales del pecado sin darse cuenta que un día esto que hoy dice él estar disfrutando le traerá graves consecuencias, le traerá dolor no solo a él, sino también a su familia. Pero muchas veces nosotros no visualizamos eso. No nos damos cuenta que estamos malgastando la vida, que estamos perdiendo el tiempo, malgastando todo aquello que Dios nos ha dado para honrarlo, para exaltarlo, pero nosotros queremos vivir lejos de Dios, ¿verdad? A mí de iglesia no me hable, dice la gente. A mí de Biblia mucho menos. La Biblia aguanta con lo que le ponga. Eso decimos muchas veces. Yo quiero vivir mi propia vida. Déjeme vivir como yo quiero. Todos tenemos derecho de hacer con nuestra vida lo que nosotros nos dé la gana. Esas son nuestras palabras, esos son nuestros pensamientos. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos de aquel que nos proveyó la vida. ¿Y cómo vivimos? Vivimos como este hombre, perdidamente. ¿Y en qué? Malgastando la vida. Algunos creen que porque están disfrutando de todos los deleites y placeres que produce el pecado, creen que están mejor que otras personas. Y no se han dado cuenta que están malgastando su vida. Este hombre, cuando recibió el dinero de su herencia, ¿qué hizo? Lo primero, se apartó de su papá. Y con el dinero dijo, hoy puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Como muchos de nosotros. Con mi vida yo hago lo que yo quiero. ¿Y qué? Esas son nuestras expresiones. Las de todos. No solamente de aquellos que no conocen de Dios, sino incluso de algunos que conocemos de la palabra de nuestro Dios, que decimos ser creyentes, a veces así decimos. Ah, no, esta es mi vida privada y aquí que no se meta nadie. Yo con esto hago lo que a mí me dé la gana. En el libre albedrío que Dios me ha dado, yo puedo hacer lo que quiera. Y vivimos perdidamente. Y eso le sucedió a este varón. El versículo 12 dice, y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Qué hacemos lejos de nuestro papá? ¿Qué hacemos lejos de nuestro padre? Usted dirá, no, mi papá ya murió ya hace mucho tiempo, murió cuando yo tenía 5 años. Pero su Padre eterno, el formador suyo que es Dios, el Todopoderoso, vivimos alejados de Él. Así decidió vivir este joven. Dice que juntándolo todo se fue lejos. La palabra lejos quiere decir apartado, separado. Y cuando el hombre se separa, es un sinónimo de la muerte. La muerte es una separación. Y lo que hizo este hombre fue eso. Se separó de su padre y dijo en el versículo 13, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué nos apartamos? Bueno, nosotros decimos que nos apartamos donde no nos ven, que nadie nos conoce y creemos que estamos haciendo las cosas aquí todo bien porque no pasa nada. Mire, yo hago lo que quiero y no me pasa nada. Creemos estar bien. Y lo que no nos damos cuenta es que siempre somos personas necesitadas de nuestro Padre. Este joven así le fue. Dice que se fue lejos. ¿Por qué quería vivir lejos? Porque él no quería que el papá lo estuviese observando. Él no quería que su familia le estuviese viendo lo que hacía con aquello que recibió. Él dijo, aquí yo voy a hacer lo que yo quiero. Y se fue lastimosamente a perderse. Cuando yo me alejo de mi Padre Celestial, cuando yo me alejo de mi Dios, ¿sabe lo que estoy haciendo? Me estoy perdiendo. Todos somos dependientes de Dios. Aunque ya tengamos una edad adulta, joven, anciano, dependemos de nuestro Padre Celestial. No nos alejemos de Él.
Porque vendrá el tiempo en el cual nos daremos cuenta que hemos malgastado la vida, que hemos malgastado el tiempo como este joven. ¿Por qué él se apartó y se fue a otra provincia? Porque él no quería saber nada de su papá, no quería saber nada de sus hermanos, no quería saber nada de sus conocidos. Él quería hacer lo que él quería, su deseo. Y su deseo muchas veces no es hacer la voluntad del papá. Como este joven es la vida del ser humano. El ser humano cree que depende de sí mismo y cree que él tiene derecho a hacer todo lo que quiera. Y sí, Dios nos ha dado un libre albedrío, pero también nos ha puesto limitaciones. Nos ha mostrado cuál es el camino de la bendición y cuál es el camino de vivir en contra de la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de entender que dependiendo lo que nosotros escojamos, así vendrá nuestra vida. El joven dijo, aquí no me ve mi papá, aquí no me ve mi hermano, aquí no me ve mi familia, aquí puedo hacer lo que yo quiera. Y lo primero que hizo en el versículo 13 dice, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hago yo lejos de Dios? Vivo perdidamente. Aunque yo sea una persona de un nivel académico alto, puedo vivir perdidamente, porque no voy a aprovechar el conocimiento que Dios me ha dado para bien, sino para perderme. Este hombre le sucedió. ¿Tenía necesidad cuando vivía con el papá? No. Lo tenía todo. ¿Tenía aún necesidad cuando recibió los bienes? No. Lo tenía todo. Pero el problema es qué hizo con lo que recibió. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con la vida que hemos recibido? ¿Estamos viviendo como este joven perdidamente alejado de Dios? ¿Qué hizo este cuando recibió todo? Dice que se fue lejos, como muchos de nosotros. Vivimos lejos de Dios. Y creemos que como lo tenemos todo, no necesitamos de Él. El joven dijo, ya, hoy que lo tengo todo, mi papá, hay que se quede en la casa, ¿verdad? Hay que se muera ese viejito, dijo. Sin darse cuenta que un día iba a necesitar de ese viejito. A aquel que ignoró por mucho tiempo, aquel que le dio todo, pero cuando él lo tenía todo, dijo, hoy voy a irme lejos, y lastimosamente, lejos de Dios. Nosotros estamos perdidos. Si usted ve, todo padre e hijo pequeño, ¿quién de nosotros es capaz de dejar un hijo a que haga lo que él quiera a una edad infante? Estamos nosotros siempre pendientes de él, ¿verdad? Si sale a jugar, estamos pendientes que no se vaya muy lejos, que no se vaya a salir a la calle. ¿Por qué? Porque corre peligro. Y allá está usted, ¿verdad? Viendo al cipote y dice, no te vayas muy lejos porque te puede pasar algo. Mira, te va a atropellar un carro. ¿Está corriendo peligro el niño, sí o no? Claro que sí. Así es Dios con nosotros. Pero ¿qué quiere aquel niño? Aquel niño quiere ir más lejos, ¿verdad? Quiere ir más lejos, irse separando. ¿Para qué? Para disfrutar de lo que él quiere sin darse cuenta que está corriendo un riesgo y un peligro. Ese peligro no lo visualizó este joven. Dice el versículo 14. Aquí viene la consecuencia de haber malgastado el tiempo. Aquí vienen los problemas cuando ya la vida ya nos empieza a cobrar la factura, ¿verdad? Cuando ya empezamos a sentir dolorcitos en la espalda, dolorcitos aquí, y vamos al médico y nos hacen examen, y el médico, mira, hasta ahorita no se te ve nada, ¿verdad? Pero empezamos a entrar en angustia. ¿Por qué? Porque los deleites temporales del pecado nos empiezan a cobrar las facturas. Porque ya nos damos cuenta que ya no tenemos la misma fuerza, porque hemos perdido el tiempo, hemos malgastado la herencia. Este joven malgastó su herencia y cuando se le empezó a terminar todo, se empezó a dar cuenta que volvió a necesitar ¿de quién? Del viejito al cual él dijo, vivo quiero vivir lejos de él. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, oiga esa palabra, malgastado. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿La estamos malgastando? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿La está malgastando? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que Dios me ha dado? ¿Lo estoy malgastando? Y no solo hablamos, como lo volvemos a repetir, de dinero, sino de la propia vida que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con esa vida? ¿Estamos viviendo lejos de Dios? ¿Estamos viviendo perdidamente?
Dice que el joven, en el versículo 14, se le empezó a terminar todo y se dio cuenta que había malgastado toda. ¿Usted cree que fueron 5 centavos lo que le dio el papá? Pues toda la herencia que le correspondía. Si dice la palabra de Dios en el versículo 11 que este hombre tenía 2 hijos. El hombre era un hacendado, el hombre era un hombre rico en aquel tiempo. Aunque sea una parábola, lo que está describiendo es que este hombre no tenía necesidad, tenía sus empleados, tenía sus haciendas, tenía sus animalitos, y dice que él dijo, yo quiero la parte que a mí me corresponde. ¿Qué la hizo? La malgastó. No fueron 5 centavos lo que le dio. Fue todo lo que le correspondía. En el versículo 14 dice que se le terminó, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasará cuando vengan los años en los cuales te darás cuenta que la vida que has tenido la has malgastado? Joven, adulto, niño y anciano. ¿Qué pasará cuando nos empecemos a dar cuenta? Ya pasaron tantos años y ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mis hijos? ¿Qué he hecho con mi familia? ¿Qué he hecho con las cosas que me dio? Las malgastamos. Empezará la vida a traernos dificultades, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nos vienen los problemas y ya no hay quien nos ayude porque ya no hay dinero. Y lo peor es que la necesidad allí va a estar. Este joven se malgastó todo sin pensar que mañana iba a venir un hambre, que mañana iba a venir una escasez, que mañana le iban a venir problemas. ¿Y qué le pasó en ese momento en el versículo 14 cuando dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle? ¿Qué pasará cuando ya vayas al médico y te diga, vaya, usted ya le hace daño esto, aquello y lo otro, y le empiece a poner una lista de todo lo que le hace daño? Su corazón se va a afligir. Y se va a dar cuenta, ¿y qué hice con tanto tiempo? Y va a ver aquello, ya no lo va a poder disfrutar. ¿Por qué razón? Porque malgastamos. No es que sea que malgastemos solamente el dinero, malgastamos la vida. Como no nos duele nada, no nos pasa nada, no cedemos. Hasta que nos empieza a faltar la salud. Hasta que nos empieza a faltar la fuerza, hasta que nos empieza a faltar la familia, nos damos cuenta que estamos perdiendo. ¿Hasta cuándo él se dio cuenta que tenía necesidad? Hasta que empezó a perderlo. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó. Porque buscamos alternativas. Cuando hay necesidad, buscamos alternativas. Un dicho de cazadores dice así, ¿verdad? De lagartija para arriba ya es cacería, dice la gente. ¿Por qué? Porque ya no hay venados, ya no hay ni garrobo, aunque sea con las lagartijas se conforman los cazadores, ¿verdad? Porque la necesidad apremia. A este joven la necesidad le llegó, pero se dio cuenta tarde, cuando ya no tenía nada, y cuando la necesidad es grave hacemos cualquier cosa. Todos hacemos cualquier cosa con tal de suplir nuestra necesidad. El joven, cuando se dio cuenta que había escasez, se dio cuenta que no había no había abundancia ya en él, que se lo había terminado todo. Sus necesidades siempre estaban ahí, siempre le daba hambre de desayunar, de almorzar y de cenar. Siempre tenía necesidad de vestirse, pero ya no tenía cómo. Entonces no le tocó nada más que el versículo 15 dice, y fue y se arrimó. ¿Por qué? Porque había una necesidad. A uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Claro, no había de qué trabajar, y había hambre. Se fue de empleado a una hacienda. No es que sea malo un trabajo humilde, en ninguna manera. No es que el apacentar cerdos hubiese sido malo, sino el problema es que en él había una grave necesidad que él pudo haberla evitado si no se aleja de su padre. Dice el versículo 15 que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Pero era tanta la necesidad que este joven tenía, que después de haberlo tenido todo, empezó a sentirse tan necesitado que el hambre que tenía, dice que él deseaba comerse hasta lo que se le daba a los cerdos. Lo dice literalmente el versículo 16.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué duro, ¿verdad? Qué duro es llegar a estar tan necesitados que cualquier cosa creemos que nos puede satisfacer. Pero ¿por qué viene esa necesidad? Porque nosotros mismos nos hemos alejado de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tuvimos todo. ¿Y qué hicimos con lo que tuvimos? Lo malgastamos. Don fulano, ¿sabe usted que Dios le ama? ¿Y sabe que Dios quiere bendecirlo? Mire, ahorita no me hable de Dios, dice la gente. Ahorita yo no necesito. Eso es para gente necesitada. Así decimos. Yo recuerdo cuando me llegaban a evangelizar. Llegaban unas ancianitas y me tocaban la puerta. Yo más volumen le daba al radio. Porque creía que no necesitaba de mi Padre Celestial. Y según yo había ignorado a las ancianitas, había ignorado a Dios. Así vivimos mucho. Apartados, lejos de Dios, malgastando la vida. No malgaste su vida, no malgaste su tiempo. Lo que hoy tiene, administrelo con la sabiduría de Dios. Pídale a Dios sabiduría y no se aparte de Dios. Si aún vive lejos de Dios, es el tiempo de volver a Él. Este joven, cuando se dio cuenta que su necesidad era grande, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. La comida de los cerdos quería. Era tanta su necesidad, pero si usted se da cuenta en el versículo 13, que dice que lo tenía todo. Lo juntó todo. Pero ¿qué pasó con ese todo? Lo malgastó. Y cuando se malgastan las cosas, después hacen falta. Al joven le hizo falta. El joven no se dio cuenta de esto, no fue previsor. No, él como los jóvenes de hoy, el hombre de hoy, ¿verdad? No somos previsores. No pensamos en el mañana, no es que nos vamos a afanar por el mañana, no visualizamos que en algún momento dado las circunstancias pueden cambiar. Y vivimos lejos, apartados y perdidamente, como el joven. ¿Qué pasará cuando nos falte todo? ¿Qué le pasó al joven? El versículo 16, su necesidad hizo que incluso aquella comida que muchos odiamos, para él era un banquete. Y lo peor es que nadie le daba, dice. Lo mandaron a trabajar, pero él no se llenaba con lo que le daban, que cuando veía comer a los cerditos decía, ay, tan siquiera me dieran un poquito de eso, ¿verdad? Y no crea que era comida preparada así tan rica, no, era, usted y yo sabemos qué es lo que comen los cerdos. El concentrado de los cerdos no es el mismo concentrado que lleva los concentrados de los demás animales. El cerdo es uno de los animales más altos en parásitos, por lo que él utiliza para nutrirse. Y de eso él tenía necesidad. ¿Por qué razón? Porque le malgastó todo. Versículo 17. Y volviendo en sí. No todo está perdido cuando se ha malgastado. Si usted y yo hemos malgastado el tiempo y la vida, volvamos en sí. Y la mejor forma es reconocer que hemos fallado. La palabra volver en sí es como despertar, ¿verdad? La palabra aquí cuando dice y volviendo en sí es que reaccionó, reflexionó. Hay oportunidad, sí, mientras hay vida, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, hay esperanza. Ahora que estamos vivos, aunque ya hayamos perdido muchos años de vida, hemos malgastado quizás el tiempo, pero todavía estamos a tiempo de volver a nuestro Creador, de volver a nuestro Dios, que Él tendrá de nosotros misericordia. Todavía es el tiempo. La palabra de Dios nos está dictaminando que aquel joven, cuando se vio en necesidad, dijo, volvió en sí. Tanto que volvió en sí que él se le había olvidado que tenía un padre rico, se le había olvidado que su padre era ganadero, que tenía hacienda, se le había olvidado. ¿Por qué razón? Porque lo malgastó todo. Hasta que vio la necesidad y dice que en el versículo 17, volviendo en sí, dijo, esto es lo que usted y yo debemos de decir todo el tiempo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando él reflexionó y entendió, dijo, yo deseando comer las algarrobas de los cerdos, y yo me acuerdo que mi papá es rico, si aún sus empleados no desean comer algarrobas de cerdo, los empleados de mi papá comen bien, decía.
tienen abundancia de pan. Lo puede leer conmigo el versículo 17 cuando dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? No dice tienen pan. La palabra de Dios dice, tienen abundancia de pan. ¿Quiénes tienen abundancia de pan? Los empleados de su papá. No solamente tenían pan, abundancia de pan, dice. Y él se había convertido en un empleado de un hacendador, el cual el trabajo que le había dado era cuidar cerdos, pero su vientre no se llenaba. Entonces él volvió en sí y dijo, verdaderamente yo estoy así, porque me he apartado y he malgastado lo que mi papá me dio. La enseñanza central de todo esto es que el hombre es así. El hombre tiene una vida que Dios le ha dado, una gran vida. Usted dirá, ¿cómo usted está hablando de gran vida? Mire los sufrimientos que me han venido. Pero muchos de esos sufrimientos es por causa de nuestras propias malas decisiones. Dice aquel hombre que volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? La palabra jornalero era el adjetivo que se le daba a los empleados de un hacendador. Se le llamaba jornalero porque ellos trabajaban por jornada. Y a ese tipo a esos empleados de aquel tiempo se les llamaba jornaleros. Trabajaban por tiempos, pero no le faltaba el pan, dijo él. Ellos tienen abundancia de pan. Ellos que son los empleados de mi papá. Y yo que soy su hijo estoy muriéndome de hambre. Así es el hombre. El hombre vive desperdiciando la vida. ¿Usted cree que el deseo de Dios es que el hombre viva arruinado? No. El deseo de Dios es que el hombre viva en abundancia en todos los sentidos. La palabra de Dios dice, yo he venido para que vivan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y la tengan cómo? En abundancia. Tanta abundancia hay de vida que aún después de la muerte Dios le garantiza vivir. Ya no vivir en esta tierra, sino vivir eternamente. Pero el hombre eso no quiere. El hombre piensa que aquí se termina todo y aquí malgasta todo sin darse cuenta que allá necesitará de la vida eterna que Dios provee. Este hombre volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Versículo 18. Esto es lo que usted y yo debemos de hacer. No solo volvamos en sí, no solo reconozcamos que somos necesitados, accionemos en nuestra vida, tomemos parte de esa palabra que tenemos dentro de nuestro corazón y que ella produzca la actitud de volver en sí y accionarnos a cumplir lo que hemos creído. Este hombre cuando dijo, no hombre, si los empleados de mi papá comen bien y yo aquí deseando comer lo que comen los cerdos, dice el versículo 18, me levantaré. Esa es la actitud que usted y yo debemos de hacer. Ya deje esa vida, hombre. Ya deje de estar malgastando el tiempo. Haga cuenta cuánto hemos malgastado. Hemos malgastado en cosas, dice la palabra de Dios en el libro de los profetas. Dice así, ¿por qué malgastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Cuántos de nosotros malgastamos el dinero en lo que no es pan? Comprando cosas que no sirven, comprando alimentos que nos dañan nuestro cuerpo. Eso hacemos todos. En vez de nutrirnos, ¿sabe qué? Le echamos a este cuerpo cosas que no necesitan, cosas que le hacen daño. Así le sucedió a este joven. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Esta es la actitud que usted y yo debemos de tener. Reconozcamos que hemos sido infieles, reconozcamos que hemos sido pecadores, reconozcamos que necesitamos de Dios y volvamos en sí y pidámosle perdón a Dios, que Dios no nos va a castigar, hombre. Si el deseo de Dios es darnos de su abundancia. El deseo de Dios es bendecirnos. Joven, hermano, amigo que nos está escuchando en esta mañana, le tengo una noticia. El deseo de Dios es que usted esté bien. El deseo de Dios es ese. ¿Por qué? Aquel joven dijo, bueno, como yo me he alejado tanto de Dios, he vivido perdidamente, yo voy a reconocer que le he fallado, pero yo quiero estar en la casa de mi papá porque ahí hay abundancia, dice en el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Según él, por causa de haberse alejado de Dios, por causa de haberse alejado de su papá lo heredó y ya terminaba hasta allí el vínculo que le unía. No. Usted es creación de Dios. Usted y yo somos creación de Dios, claro que sí. Pero Dios no solamente quiere que seamos su creación, Él quiere que seamos hijos de Él. Y cuando somos hijos, nadie ni nada nos puede quitar ese título. Usted puede ver, ¿verdad? Que mucha gente tiene
en sus matrimonios se deshacen. La gente dice, bueno, vamos a disolver este matrimonio con este contrato de divorcio, ¿verdad? Y disolvemos el matrimonio de fulano de tal con fulana de tal. Vaya, ahora, y este fulano de tal dice, esa es mi ex, pero no puede decir, ese es mi ex hijo, ¿verdad? Sigue siendo hijo. Así es aquel que se ha venido a los pies de Dios, sigue siendo hijo de Dios. Y si usted se ha apartado, usted puede volver a Dios y decirle, Señor, he pecado contra ti. Pero si usted se arrepiente, usted seguirá siendo hijo de Dios. Que eso es lo que Dios está buscando. Esa es otra enseñanza en esta parábola. Aquel hombre dijo, yo como he pecado tanto ya no merezco ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué él se sentía indigno de ser llamado hijo de Dios? Por lo malo que se había comportado. Pero para aquel papá, aquel hijo siempre seguía siendo su hijo. Dice el versículo 18 y 19, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio de su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire la alegría que hay en Dios cuando usted viene a Él. Así es Dios cuando usted va a Él. Cuando yo me arrepiento, sabe, y vengo a Dios, Dios se goza. Dios no es aquel, aquí vení, semejante sinvergüenza, vení para acá, flau, flau, flau. Dios no es así, mis amados. Dios es lleno de amor y de misericordia, que aún siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros vayamos a Él. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que nos está enseñando a través de esta parábola. Cuando el papá vio a aquel hijo que se había separado, ¿sabe qué dijo? Allá viene mi hijo. ¿Se gozó o no? Fue movido a misericordia. ¿Y qué le sucedió? ¿Qué actitud llevaba el hijo? El hijo decía, yo ya no soy digno de ser llamado hijo. ¿Por qué razón nosotros creemos que Dios no nos quiere? Mire, hay mucha gente que dice, es que mire, yo he sido muy perverso y muy malvado. Y sí, lo hemos sido, pero sabe que aún así Dios le ama. Dios quiere perdonarle su pecado. Pero el enemigo, el engaño del pecado nos ha hecho ver, no hombre, si a vos ni Dios te quiere, le dice a la gente. ¿Cómo te va a querer Dios a vos? Mira, si sos un gran sinvergüenza, nadie te quiere. Mentira, Dios sí lo quiere y lo ama, hasta dio su vida por usted. Nosotros como hombres somos malos y perversos. Nosotros somos, si uno de nuestros hijos hace algo, no somos como este padre. El único padre lleno de amor y de misericordia se llama Dios. Hay algunos de nosotros, aquí vení para sinvergüenza, vení de malgastarte todo lo que te di, vení para acá. Así hubiésemos sido nosotros, ¿verdad? Pero Dios no fue así con nosotros. Dios nos fue como este padre, que al ver a su hijo, dice que de lejos se regocijó y fue movido a misericordia en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando usted viene a Dios, que es su Padre, Dios se regocija. A Dios se le olvida que usted se ha malgastado la vida, pero venga ahora que hay tiempo. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿Cómo dice la palabra? Muerto era. ¿Se había muerto el cipote? No. Por eso es que le vuelvo a repetir que la palabra separarse es muerte. Cuando yo vivo separado de Dios, ¿cómo estoy? Muerto. Dice la palabra de Dios que para el papá su hijo ya se había muerto. ¿Por qué? Ya no lo veía, se había separado. Para el padre su hijo ya estaba muerto. Pero cuando lo vio dijo, aquí viene mi hijo. Porque para mí estaba muerto. ¿En qué estaba muerto el joven? En pecado, en engaño,
porque su vida se la dedicó a perdérsela. Entonces se había muerto en delitos y pecados, pero cuando vino a su padre se regocijó y dice que hasta le volvió a poner la dignidad, le vistió como un hijo y le puso un anillo, como dando a entender que le devolvió su dignidad de hijo. El hombre, cuando se aleja de Dios, él cree que ya Dios no lo quiere, pero Dios siempre lo está llamando. Y si viene a Dios, Dios se regocija. Si la misma Biblia nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No, hombre, si quien se enoja es el enemigo, el que le dice, yo ya lo vas a chupar con nosotros, ya vamos a ir a pregar. Él es el que se enoja, pero en los cielos hay fiesta porque usted se ha arrepentido. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta parábola. En pocas palabras, no malgastemos ya nuestra vida. Dediquémosela a nuestro Dios, que es el único Señor que puede darnos la dignidad de hijo, volvernos a vestir, porque lejos de nuestro Dios, ¿cómo estamos entonces? Desnudos. ¿Cómo andamos entonces? ¿Cómo andaba este joven? Con harapos, dice la gente. Cuando él le vio, ¿usted cree que iba chulón? No, él iba vestido, pero en una forma que daba lástima. ¿Y quién le volvió a dar una buena vestidura? Su padre. Dice en el versículo 21, y él, le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Usted quiere volver a Dios? Eso es lo mejor que puede hacer. ¿Qué hará Dios con usted? ¿Le castigará? No. Quítese eso de que, no, es que si yo me acerco a Dios, Dios quizás me va a castigar. ¡Mentira! El que te quiere castigar es el enemigo, el que te quiere condenar es Él. El Dios Padre y Eterno quiere darte amor, quiere darte bendición, quiere darte vida eterna. No la pierdas. Aprovéchala, porque si vienes a Él sucederá lo mismo que con este padre en el versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies. Porque ¿cómo iba entonces? Para el padre no iba con las vestiduras que debería de ir. Porque él las perdió cuando se fue. Las llevaba pero las arruinó. Así somos nosotros los humanos. No tenemos vestiduras delante de Dios que sean agradables delante de Él. ¿Quién es el único que nos puede dar esa vestidura? Nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Él. Por eso dice el 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado a sus pies. Cuando dice sacar el vestido es que le va a poner una nueva vestidura. Cuando le dice en el versículo 22, ponerle un anillo es porque iba el joven sin nada. Los únicos que tenían anillos en el tiempo del cual el Señor Jesús está hablando eran los hijos. Y los anillos eran como la dignidad, ¿verdad? En algunos casos llevaba el sello o el apellido. Y este joven hasta eso había perdido, pero lo recuperó cuando volvió a Él. Y dice la última parte, y calzado en sus pies, porque se había malgastado todo. Pero ahora lo ha recuperado porque ha vuelto así. ¿Y qué dijo el padre? ¿Aquí viene este sinvergüenza? No, el versículo 23 dice que el papá mandó a traer al becerro más gordo. No, hombre, si ahí hubo fiesta. ¿Por qué? Porque había regresado su hijo, así lo dice el 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así se regocija Dios cuando nosotros vamos a Él. Si usted quisiese volver a nuestro Dios, esta es la mejor oportunidad. No importa lo que usted haya hecho. Usted dirá, usted es un gran sinvergüenza, usted está diciéndole a los pecadores que Dios los puede perdonar. Claro que sí. Si me perdonó a mí, ¿cómo no lo va a perdonar a usted? Si todos le hemos fallado a Dios, todos somos pecadores, todos nacimos bajo pecado, todos necesitamos el perdón de nuestros pecados y el único que nos puede dar es Él. Si usted lo quiere recibir como su Señor, como su Padre, como este joven que volvió a su Padre, esta es la oportunidad. Ahí donde está, mi amado, vuelva a Él, vuelva en sí y diga lo que dijo este joven: he pecado contra ti y contra el cielo. Esa es una señal de arrepentimiento. Si alguien quisiera en esta hermosa mañana recibir a Jesús como el Señor de su vida,
diga estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera pueda entrar a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios que nos ha permitido el privilegio de estar aún con vida. La misericordia de Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, ¿verdad? Si usted ha aceptado a Jesucristo, es lo mejor que ha hecho, como este joven que se había alejado de su padre, pero volvió a él y encontró la dignidad que había perdido. Usted y yo podemos también volver a él. Que Dios bendiga su vida. Gracias por haber